Muy buenos días, compañeros, licenciado. Nosotros somos el grupo B1, el cual está integrado por Javier López, Edwin Montoya, Kelvin Samayoa y Luis Castillo. En esta oportunidad vamos a exponer acerca de la sección 9, el cual trata sobre estados financieros consolidados y separados. Alcance. Esta sección define las circunstancias en las que una entidad que aplica esta norma presenta estados financieros consolidados y los procedimientos que se requieren para la preparación de esos estados, de acuerdo con esta norma. De igual manera, también incluye una guía para la preparación de estados financieros consolidados o bien estados financieros separados. Una entidad que no tiene la obligación de rendir cuentas puede presentar sus estados financieros separados. Una controladora no necesita presentar estados financieros consolidados si cumple las dos condiciones siguientes. Número 1, la controladora es ella misma una subsidiaria. Número 2, la controladora última elabora sus estados financieros con un propósito general consolidados, en la cual cumplen las NIF completas o bien las NIF para las pymes. Entidades de cometido específico. Una entidad puede haber sido creada para alcanzar un objetivo concreto, como por ejemplo, para llevar a cabo un arrendamiento, actividades de investigación y desarrollo o la titulización de activos financieros. Estas entidades pueden tener la forma jurídica, ya sea como sociedades por acción, fideicomisos o bien asociaciones. Procedimientos de consolidación. Los estados financieros presentan la información financiera de un grupo, como si se tratase de una sola entidad económica. Entonces, al preparar los estados financieros consolidados, una entidad deberá realizar lo siguiente. Combinará los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias, línea por línea, en la cual debe agregar las partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Eliminará el importe en libros de las inversiones en una controladora. Medirá y presentará las participaciones no controladoras en el resultado de las subsidiarias consolidadas. Bien, buenos días. Vamos a continuar tratando lo que prescribe la norma en lo que son los procedimientos de consolidación, ya que nos hace mención de que las transacciones y saldos intragrupo, pues incluyendo ingresos, gastos y dividendos, así como ganancias, pérdidas procedentes de transacciones intragrupo, que estén reconocidas en activos tales como inventarios y propiedades planta equipo, se van a eliminar en su totalidad. La fecha de presentación uniforme, pues estos estados financieros de la controladora y subsidiarias utilizados para la elaboración de los estados financieros consolidados deberán estar referidos a la misma fecha de presentación, a menos que esto sea impracticable. Asimismo, las políticas contables uniformes que estados financieros consolidados se preparan utilizando políticas contables uniformes para transacciones similares y para otros sucesos y condiciones que se hayan producido en circunstancias parecidas. La información a revelar en los estados financieros consolidados es el hecho de que estados financieros son consolidados. De igual manera, la base para concluir que existe control cuando controladora no posee directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder del voto. Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de estados financieros de controladora y subsidiarias y naturaleza del alcance de cualquier restricción significativa. Estados financieros separados. Estos son un segundo conjunto de estados financieros presentados por la entidad. La norma no requiere la presentación de estos estados financieros. La entidad adoptará una política de contabilizar sus inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladoras de forma conjunta en sus estados financieros separados, al costo menos el deterioro del valor o al valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en resultados o usando el método de participación según la sección 14.
Información a revelar en los estados financieros separados es que se identifique que son estados financieros separados. De igual manera, métodos utilizados para contabilizar inversiones en subsidiarias, controladoras y asociadas. Estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades bajo control común. De igual manera, esta norma no requiere que se preparen estados financieros combinados, pero si el inversor prepara, debe cumplir requerimientos de esta norma. Las transacciones y saldos interempresas, resultados procedentes de transacciones que estén reconocidos en activos tales como inventarios, propiedad, planta y equipo, estas deberán eliminarse. Los estados financieros de las entidades incluidas en los estados financieros combinados deberán prepararse a la misma fecha sobre la que se informa y deberá seguirse políticas contables uniformes. Información a revelar en los estados financieros combinados es que se identifique que son estados financieros combinados, la razón del por qué se preparan, base para determinar qué entidades se incluyen en estados financieros combinados, base para preparación e información a revelar sobre partes relacionadas. Gracias. Continuando con la exposición, hablamos sobre la sección 19, la cual nos habla sobre las combinaciones de negocios y la plusvalía. Esta sección nos deja establecido el alcance que tiene esta sección, que es identificar una combinación de negocios, también es la medición del costo entre activos adquiridos, los pasivos y las provisiones para pasivos contingentes, y también trata sobre la contabilización de la plusvalía en el momento de la combinación del negocio. Esta sección nos deja establecido algunas excepciones que tiene esta sección, que serían, ¿verdad?, las combinaciones de entidades o negocios bajo control común. También nos deja exento la formación de un negocio conjunto y la adquisición de un grupo de activos que no constituye la entidad o el negocio. En las definiciones encontramos que una combinación de negocio es una unión de entidades o de negocios separados en una única entidad que informa. Asimismo, en la combinación de negocios puede estructurarse de diferentes formas, ya sea por motivos legales, por motivos fiscales o otro tipo de situación que pueda percatarse. También nos establece, ¿verdad?, que una combinación de negocios puede efectuarse mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, así como la transferencia de efectivo, equivalente a efectivo, u otros activos, o bien una combinación de las anteriores. En las definiciones también encontramos que la fecha de adquisición es la fecha en la que la entidad toma el control total de la empresa. Asimismo, en el método de contabilización, esta sección nos habla que se contabilizará el negocio bajo el método, ¿verdad?, de la adquisición. Para aplicar este método, esta sección nos dice que debe seguir los siguientes pasos. Uno sería identificación de un adquiriente, que el adquiriente es la entidad que se combina para obtener el control de las demás entidades. También la medición del costo de la combinación de negocio, que es los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos entregados. Y por último, la distribución en la fecha de adquisición del costo de la combinación de negocio entre los activos adquiridos y los pasivos y las provisiones para los pasivos contingentes asumidos. Continuando con la exposición, les hablaré sobre la identificación del adquiriente. Es la entidad que se combina, que obtiene el control de las demás entidades o negocios objeto de la combinación. Control. Es el poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Costo de combinación de negocios. El adquiriente deberá medir el costo de la combinación de negocios como la suma de A. Los valores razonables en la fecha de adquisición de los activos. B. Cualquier costo directamente atribuible a la combinación de negocios. Información a revelar. Para combinaciones de negocios durante el periodo sobre el que se informa, A. Estas deben incluir los nombres y descripciones de las entidades o negocios combinados. La fecha de adquisición. C. El porcentaje de instrumentos de patrimonio con derecho a voto adquiridos. D. El costo de la combinación y una descripción de los componentes de este. Para todas las combinaciones de negocios, el adquiriente revelará información sobre las vidas útiles
utilizadas para la plusvalía y una conciliación del importe en libros de la plusvalía al principio y al final del periodo mostrado por separado. Inciso A, los cambios que surgen de las nuevas combinaciones de negocio. B, las pérdidas por deterioro del valor. C, las disposiciones de negocios adquiridas previamente. Inciso D, otros cambios.